de Darwin en Punta Alta, y sobre todo vamos a poder apreciar los avances que se vienen haciendo en los últimos trabajos, en los últimos años, en lo que es en el sitio geográfico Punta Alta, justamente. Así que bueno, sin perder tiempo, les voy a dejar ya a cargo de la charla a Teresa y a Maxi. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Yo me voy para este lado. Yo les voy a contar un poco, acá hay un capo, ¿no? Fue una especie de aventura que tuve, esto que les voy a contar. Es una búsqueda casi como la de Indiana Jones, ¿no? Pero de todas maneras, yo quería empezar contándoles un poco por qué Darwin, si fue un investigador reconocido, un biólogo, pero ¿por qué tan importante para nosotros? En primer lugar, más allá de que a veces los científicos trascienden la frontera, no importa de qué nacionalidad fue, sino qué es lo que aportó a la humanidad. Y Darwin, toda la teoría de evolución, que en realidad, mucho antes que Darwin, hasta los griegos decían que ciertas personas se daban cuenta de que la vida había cambiado a través del tiempo. Digamos, el mérito de Darwin fue haber propuesto un mecanismo lógico y con muchas evidencias, con muchos datos para decir esto fue verdad. Y además, esos estudios que hizo él son la base ahora de la biología moderna. Solo en su momento era una ciencia básica y todos decían, bueno, ¿para qué está estudiando este? Y en realidad es la base de la medicina moderna. Piensen que las vacunas van cambiando, van evolucionando, y eso es todo, tiene como base la teoría de esta propuesta de Darwin. Por otro lado, eso sería el aspecto general, es uno particular. ¿Por qué Punta Alta? Darwin era un inglés que vino en el Bill, la goleta Bill, que dio la vuelta al mundo y que venía a bordo haciendo la parte naturalista. Y pasó por muchos lugares, si ustedes pasó por Brasil, pasó por Uruguay, en nuestro país, estuvo en San Julián, en Tierra del Fuego, en muchos lados. Entonces, ¿por qué particularmente Punta Alta? Eso es lo que yo les quiero contar, que contamos entre todos, y por qué este proyecto, ¿no? Para empezar, esta foto que tenemos acá, esta imagen, fue hecha por uno de los dibujantes que iban al bordo del Bill, cuando el Bill estaba acá enfrente. En el año, ellos estuvieron en nuestra zona, tanto Punta Alta como Bahía, en 1832 y en 1833. Esta fue hecha en 1832 y fue una especie de historieta interna donde hay un montón de diálogos que en definitiva cargándolo a Darwin, que fíjense que lo hacen con ropa diferente, porque claro, él era más medio un dandy, ¿no? Y ahí está con levita y todo, lo dibujan así, y después los diferentes, hay huesos, hay plantas que le van trayendo a los marineros, hay unos que protestan uno de los del buque que dicen no se está ensuciando el barco, pero es todo el chiste. Bueno, esta pintura hace, no sé si 10 años o un poco más, se encontró y salió a la venta en Sotheby's, que es una casa de remates muy importante a nivel mundial, y fue comprada, no sé por quién, con mucho valor, ¿no? Por eso es interesante, porque es una de las pocas imágenes del momento que estuvo en esta zona. Cuando él presenta su publicación, el libro El origen de las especies, evolución de la vida por selección natural, bueno, ese libro comienza con esta frase que dice: cuando estaba como naturalista al bordo del Bill, buque de la Marina Real, me impresionaron mucho ciertos hechos que se presentaron en la distribución geográfica de seres orgánicos que viven en América del Sur y las relaciones geológicas entre los habitantes
actuales y los pasados de este continente. Los pasados de ese continente justamente eran fósiles y los primeros los encontró en Punta Alta. Un poco de historia en cuanto, desde el museo y personalmente, cómo empezamos a tener conciencia de la importancia de Darwin para Punta Alta. En el año 1987 estuvo de visita el bisnieto de Darwin, que era este señor, Darwin Keynes, en realidad Richard Keynes Darwin, que estaba reeditando el diario del viaje del Bill, que lo había escrito Darwin, lo había editado una tía de Darwin, y él quería hacer una nueva edición, y recorrió todos los lugares. En ese momento, nosotros con mi marido íbamos mucho a Pehuajó, y él quería conocer sobre todo los dos lugares, digamos, emblemáticos de Darwin, que son la base naval, el lugar, es decir, el primer lugar donde Darwin encontró fósiles, y la farola Monte Hermoso, las rocas, como le decimos, que está en zona de baterías. Entonces lo llevamos acá y después, bueno, conseguimos para poder entrar a la base, y quedamos en una muy buena relación con él. Pero más que nada nos abrió los ojos en cuanto a la importancia de Darwin. Él decía, el día que Darwin encontró los primeros fósiles acá en la base, se puede considerar, después lo escribe él, como un día memorable para la biología moderna, porque ahí encontró las primeras evidencias que lo iban a llevar primero a rechazar lo que se decía en ese momento de que la vida no cambiaba, hasta después llegar a la evolución. Luego se fundó el Museo Darwin, justamente se le puso ese nombre porque ahí ya habíamos tenido idea de la importancia de Darwin para Punta Alta. Fue fundado en 1990, esta es la sede que estuvo después, y le dijimos en el momento de fundarlo que fue un día de la autonomía, justo de la fundación del museo. Y le dijimos si quería ser el padrino del museo, y nos dijo que sí, y nos mandó el libro que editó, dedicado, un poco después de la fundación del museo, ¿no? Esto es para contarles, acá nos despertamos, y después seguimos. Y no sé si todo el mundo tiene idea, hay muchos que sí, que, bueno, era Darwin joven. Él cuando empezó el viaje del Bill tenía 22 años, era el capitán Fitzroy, que era el capitán del Bill, que tenía 26, también era muy joven, el Bill, y acá más o menos está el recorrido del barco, que duró 5 años. Salió de Inglaterra a fines de 1831 y llega en octubre de 1836 de regreso. Un viaje que al principio se pensaba que le iba a durar 2 años, duró 5. Y fíjense cómo en la costa atlántica de América del Sur hay varias idas y vueltas. En este sitio, en esta región, es donde estuvo más tiempo. Estuvieron apostados, recorriendo, haciendo reconocimientos. Cuando el Bill salió de Inglaterra, iba Darwin a bordo, y el capitán Fitzroy recibió de sus superiores unas directivas de qué es lo que tenía que hacer. El Bill, sin Darwin, ya había hecho otra campaña, pero en la zona de Tierra del Fuego. Entonces acá, era una nave topográfica, hacía reconocimientos de costas y hacía mapas. Entonces, si bien habían pasado ya por esta costa, pero no habían entrado en nuestra zona, lo que le manda a hacer, explorar y hacer mapas, el almirantazgo, le dice, hacia el sur del Río de la Plata comienza el verdadero trabajo.
Y el primero, y le va marcando diferentes sitios. El primer lugar es esa ensenada, esa ensenada que se encuentra entre Montehermoso y la desembocadura del río Colorado. Montehermoso no se refería al balneario Montehermoso, era al sitio que le decimos las rocas, la gente de Punta Alta y Pehuenco, y que desde el punto de vista científico ya se le dice Farola Montehermoso. Ahora es una reserva de la defensa, está dentro de una reserva de la defensa esto, y este triángulo, decían los jefes de FIRROE, que ellos ahí tenían 3 mapas que lo único que coincidían eran el nombre. Entonces esto es lo que tenían que lo que tenían que realzar, ¿no? Es así, esto está copiado de uno de los mapas de FIRROE, en castellano creo, ¿no? Pero ya es sobre la base de eso, y esto era todo lo que tenían que relevar. En ese momento llegan, en septiembre de 1832, llegan a la boca del estuario, quedan medio varados, pero bueno, después consiguen alguien que los acerca hasta un lugar seguro para anclar, que era el Puerto Belgrano, pero no era la base naval del Puerto Belgrano, era el lugar que se llamaba Los Bajos del Belgrano, y era como un apostadero para las naves ahí, ¿no? Y el nombre lo recibió por un barco que se llamaba Belgrano. Entonces, antes de empezar a hacer el trabajo, van hasta el fuerte de la Bahía Blanca, que hacía 4 años que había sido fundado, porque fue en 1828, a pedir permiso al jefe del fuerte para hacer este trabajo. Que al principio estaba medio desconfiado, pero bueno, finalmente sí, y le dijeron, el BID quedó en esta zona porque no podía entrar hasta Bahía Blanca. Se apostó ahí, y todos los otros lo recorrían con balleneros, con buques más chicos. Darwin, que se mareaba muchísimo a bordo, lo que hace es tratar de zafar de la navegación, y caminaba y recorría y hacía colecciones biológicas, plantas, animales, hacía observaciones geológicas, también observaba a los habitantes de la zona, el paisaje y la geología, porque si bien en Darwin en esa época no había títulos como ahora, él en su autobiografía se considera geólogo. Nosotros somos geólogos, por eso esto que le vamos a contar hoy va a ser desde un punto de vista bastante geológico, ¿no? Este lugar, donde está el punto rojo, fue el primer sitio donde ancló el BID. Después, desde el fuerte le dijeron, adelántate un poco, que en ese lugar que te vamos a decir, puedes hacer pozos para encontrar agua. Y es más o menos donde está Punta Ancla, ¿no? Bueno, acá estuvo apostado el BID, pero piense que llegó más o menos el 6 de septiembre a esta zona. El 22 de septiembre decidieron ir por mar, en un bote chiquitito, hacia un lugar que estaba geográficamente, se llamaba la Punta Alta, porque había una punta geográfica con una barranca y un médano muy alto, que se veía cuando se entraba al estuario, se veía desde lejos. Ya ese nombre lo tenía de antes, ¿no? Pero bueno, llegan ahí, llegan por mar, y Darwin en su diario escribe: llegamos a Punta Alta, acá encontré rocas, y que tenían las primeras rocas del lugar, rocas, pues si no vienen arena y barro tenemos por acá, y tiene huesos de grandes vertebrados. Es decir, que ese día, 22 de septiembre, es el que el bisnieto dice que es el Red Day para la biología, es decir, un día memorable para la biología moderna. Ahí entonces Darwin se recopa con eso, ¿no? Y él había estado recorriendo la zona con los gauchos, con algunos indios, pero sobre todo con los gauchos,
y había comido peludo, armadillo, ¿no? Que había en la zona, lo conocía, y entonces cuando empieza a encontrar restos fósiles, acá, esto es lo que ahora es la base naval, lo asoció con un gran armadillo que ya se conocía, los gliptodontes ya se conocían en este momento. Esa asociación de este está relacionado con este, que se extinguió, fue muy importante porque en ese momento se creía que lo que vivía había sido aparecido, creado, lo que sea, se había extinguido todo, había aparecido un montón de seres nuevos que no tenían nada que ver con lo anterior. Acá establece esa primera relación. Por eso tan importante este sitio y tanta gente que viene al lugar. De ahí sacó, acá es un libro de un paleontólogo inglés que él mandaba los fósiles, imágenes de algunas de las cosas de acá que sacó la base, y algunos, por ejemplo, el Milodon, que esta es una mandíbula, le pusieron de nombre Milodon darwini. Algunos dicen, si no, uno no sabe ese que Darwin le ponía el nombre de él a todo. No, los investigadores a los que él le mandaba material le dedicaban el nombre de las especies, ¿no? Y para hacérsela más, esto es lo que encontró en Punta Alta. Todo lo que tiene fondo celeste fueron primer hallazgo para la ciencia mundial. El Toxodon, Macrogenia, ustedes acá en Punta Alta la tenemos de símbolo del museo, el Milodon. El Milodon es esa mandíbula que después se la lleva a Inglaterra, que está ahora en el Museo de Ciencias Naturales de Londres, y la gente de ese museo, cuando nos vino a visitar, nos trajo una copia de esa mandíbula que está en el Museo Darwin, así que si no conocen el museo, pasen a ver la mandíbula, igual es una copia hermosísima esa que está en nuestro museo. Bueno, otros diferentes tipos de perezosos, y encontró un megaterio. El megaterio es el perezoso más grande, lo conocemos por las huellas de Pehuenco. No fue la primera vez que se encontró, pero Darwin quería encontrarlo, porque sabía que había uno en España, que el rey tenía uno y que muchos de los ingleses no lo podían ver. Al rey, no, al megaterio. Además encontró placas de gliptodonte y un diente de caballo, igual que un diente de caballo, no un diente de caballo fósil, porque ustedes saben que el caballo vivió en América del Sur hasta el caballo que vivió hace como 2 millones de años y se extinguió. Después los españoles trajeron el caballo de Europa. Ese diente que encontró acá en la base también fue el primer hallazgo de un diente del caballo fósil para América del Sur. Todo eso lo tenemos en Punta Alta, ¿no? Y ustedes dicen, ¿qué importancia tiene? Con mucho menos se hace turismo, se venden cosas, recuerdos. Es decir, si lo queremos ver desde el punto de vista científico, es un disfrute, pero desde el punto de vista de tener una identidad y un negocio, es tener en cuenta todo esto. Y si, haciendo un cálculo, en total de la región, en total de días de la región que estuvo Darwin, fueron 65 días, porque en el año 1833 volvió, ya no se quedaba en Punta Alta, se quedaba en Bahía, pero volvía al lugar a buscar fósiles. Bueno, ahí está eso, y en total, bueno, estoy contando, 9 días vinieron a sacar fósiles a Punta Alta. Es muchísimo, pues en un viaje tan largo iban, mirando en las mismas Galápagos, iban a una isla, otra isla, otra isla, y en total en el Galápagos no llegó a estar 40 días. Así que es uno de los lugares, supongo que en Montevideo estuvo mucho más, pero donde hicieron investigaciones que estuvo más tiempo. Esto ya a nosotros la venida del bisnieto de Darwin nos dijo, nos advirtió que era muy importante el lugar. Pero después empezó a llegar gente que venía a consultarnos al museo a decir, ¿dónde está la barranca de Darwin? Entre ellos, bueno, acá está Keynes,
pero vinieron de National Geographic, de Dinamarca, de Holanda, y esta es la gente del Museo de Historia Natural de Londres, con los cuales estamos ahora conectados, y que nos alientan a cómo podemos hacer para buscar esta barranca, que cuando se hizo la base, se tapó, desapareció. ¿Dónde está? ¿Quedó algo? Con esa idea de hacer estudios para ver, para buscar esta barranca, hicimos un convenio con la Armada. En ese momento estaba el jefe de base, era Martín Laborde, el comodoro de Marina Martín Laborde, y acá está cuando firmamos un convenio. El momento de la firma fue en el año 2021, y después ya empezamos a trabajar con un equipo que incluía gente de la Armada, gente de baterías y gente de la Universidad del Sur, de la parte de hidrogeología. Bueno, ahora les voy a contar todo lo que hicimos a partir de esto, pero les quiero decir que llegamos a un punto que lo que hicimos era sin plata, era lo que se podía hacer sin presupuesto. Entonces, la etapa nueva necesita ser financiada, y para eso ahora nos presentamos un pedido a una institución extranjera a ver si nos financia lo que falta. Y seguimos con las relaciones con las nuevas autoridades de la base. Acá lo tenemos al jefe de base, capitán de Amigos de Ardo Mayor, que está acá, que estaba engripado en ese momento, y es su jefe de base, y el resto, parte del resto del equipo. La verdad que fue muy lindo toda la experiencia que tuvimos, de los trabajos que estuvimos haciendo ahí en la base. La idea era, entonces, ¿qué íbamos a hacer? Primero hay que informarse, volver a hacer un estudio de la bibliografía, de todo digamos, la información previa que teníamos. Eso, yo les voy a contar un poco de la información previa que nos sirvió. Y después Maxi les va a contar lo que hicimos. De los antecedentes, obviamente, leer mucha bibliografía, y datos que sacamos de Parchape. Parchape fue el topógrafo que determinó la ubicación de Bahía Blanca, y cuando en 1828 vino un barco acá, donde ahora está Arroyo Parejas, él se tenía que encontrar con esa nave que iban a fundar Bahía Blanca, pasó por un lugar donde había unas rocas, creo que se lo muestro después. Bueno, estas son los diferentes autores que consultamos. Esto es lo de Parchape, ¿no? Que pasa por esta zona, ve estas rocas y habla de acumulaciones de cantos rodados, que después para nosotros son importantes. Eso ya es por lo que vio Darwin después. Él escribe parte del viaje a la América Meridional de d'Orbigny, le pide que le cuente esta parte del país donde en realidad d'Orbigny no estuvo, sino que se lo escribió Parchape. Lo de Darwin para nosotros fue muy importante, leer muchísimo de Darwin, desde la geología del viaje del Beagle, el diario del Beagle, bueno, y muchas otras cosas más. Y entre ellas, hay una página que se llama Darwin Online, que uno puede entrar y sacar un montón de información gratis, en donde estaban los esquemas a mano alzada que hizo acá en 1832. Y esto era el esquema de la barranca que vio en la base, en lo que hoy es la base. Y después esto lo publicó en la geología del viaje del Beagle, que es una publicación que en 1840 y pico, ¿no? A ver, 46, que llegó a manos de muchas personas. Pero también ahí en ese Darwin Online conseguimos ver manuscritos de Darwin, que se ve que él escribía, después tachaba, lo pasaba a un libro. Pero en
en una parte pone: el acantilado está perpendicular al mar, porque nosotros, vieron que ese ángulo que formaba acá, había barranca acá y acá, pero se ve que la barranca de la que él sacó los fósiles era esta, la que estaba perpendicular al mar, es decir, hacia como un costado de lo que es el arroyo Pareja. También fue importantísimo todo lo que es la información del ingeniero Luigi, que creo que todos sabemos juntarla, pero por las dudas, fue el ingeniero que construyó la base naval. Y en mucho tiempo nosotros buscábamos algún mapa topográfico, es decir, cómo era antes de que se transformara todo cuando se fue creando el puerto militar. Y conseguimos el mapa, un mapa que era de 1897, me parece, ahí está, donde se veían estas curvas que se ven acá, se llaman curvas de nivel, que unen puntos de igual altura, y que cuando se juntan, como acá, nos muestran que hay una pendiente. Cuando se separan, hay una llanura. Y esta sería la punta alta, y acá estaba la barranca. Esto también lo hizo la gente de Luigi. A partir de esto, y sacando muestras, hicieron un perfil geológico con las capas. Esto es un dibujo que mandó Luigi a Dufour, contándole cómo eran los suelos de la base para plantar diferentes árboles. Y hace ese perfil, ese corte, desde el mar hasta la barranca que tenemos cerca de la ruta 3, y estos serían los médanos, y acá abajo, en una forma muy a mano alzada, pone que hay tosca o greda, greda y con tosca, que son las barrancas que uno ve al fondo cuando uno va para Bahía, en la laguna, en el Salitral. Vieron que al fondo se ven unas barrancas. Es eso nos sirvió también. Y acá es el pliego de condiciones cuando dice para las diferentes construcciones de la base naval, de dónde se sacaban los materiales. Pone: para los malecones, los materiales pueden ser sacados de la barranca de Punta Alta. Que eso a nosotros dijimos: ¿queda algo? ¿Lo sacaron todo? Eso es una de las dudas que tenemos, porque si sacaron para esos lugares material, no sabemos si está todo. Este es el perfil, ese corte de la tierra que hizo Luigi, y este es el que hizo Darwin. Y nos dimos cuenta que, mira, las 4 capas de arriba son las mismas. Eso es uno de los datos importantes para nosotros. Y las fotos antiguas, que muchas justamente fueron de Luigi, muchas del archivo histórico o de la parte de documentación histórica de la base, tienen estos materiales. Esta es la barranca, que yo lo vieron donde estaba Darwin, estaba trucada. Esta es la esposa de Luigi. Esta es otra vista de la barranca. Acá está la gente, y acá esto creo que era un campamento de gente que trabajaba ahí. Esta es una vista desde el continente hacia el mar, donde ahora está el hospital naval, y esta es la torre de señales, desde la Punta Alta. Y esto es al revés, desde la playa hacia adentro, la torre de señales. Y acá se ve, digamos, cómo era originalmente. Hasta ahí sigo yo. Ahora viene este señor. Bueno, después de la excelente explicación que nos hizo Teresa y de la revisión del material de archivo que realizamos, lo que siguió fue un trabajo más de campo. O sea, tuvo una parte de gabinete, una parte de estar sentado también en la computadora generando nueva información,
pero después hubo bastantes días de ir a transpirar a la base naval, con colaboración por supuesto del personal de la Armada, así que ahora les voy a comentar un poco de eso. Fíjense esta foto, primero, la distancia que hay desde el mar a la torre de señales, y ahora miren esto. ¿Ven? ¿Ven que hay bastante más distancia entre una cosa y la otra? Bueno, eso es porque, y ahora lo podemos afirmar después de haber realizado los estudios, pero antes no estábamos tan seguros de cómo era el tema, se ganó territorio al mar al momento de construirse la base naval, al momento de hacer la dársena. Esta fotografía que vemos acá, bueno, es un agregado más, acá donde está el cañón, es el monumento justo a la punta alta, la torre de señales está más para este otro lado, y allá vemos el mar. Bueno, esto es un detalle un poquito más grande del mapa que les mencionó, del plano topográfico que les mencionó antes Teresa, que hizo el ingeniero Luigi. Y sobre que nosotros lo teníamos en esta posición, ¿bien? Este plano, y lo mirábamos medio extrañados hasta que descubrimos que había algunos esbozos acá de edificaciones y nos dimos cuenta que coincidían con, por ejemplo, justamente la formita de la torre de señales o el primer cuerpo que se construyó del hospital, y que nos permitió reorientar este plano con la orientación verdadera con la que va con respecto al norte, y que iba de esta forma. ¿Bien? Un trabajo que realizamos antes de pasar al campo directamente fue realizar una comparación topográfica entre el plano topográfico que existía original de Luigi y lo que teníamos actualmente. ¿Por qué? Porque si nosotros estábamos buscando algún remanente, o sea, la barranca propiamente, o si quedaba algún remanente, estimábamos que la superficie de la tierra, digamos, la topografía, la geomorfología no debería haber variado, ¿sí? Porque si estaba muy modificada significaba que eso lo habían intervenido, habían excavado, entonces ya nos restringía más el sector de estudio. Entonces lo que buscábamos era justamente sectores que no estuviesen muy afectados, que se vieran bastante parecidos con respecto al plano topográfico de Luigi. Esto que ven acá, todas ven esas líneas amarillas, son las mismas curvas de nivel que les explicó Teresa antes, y estas están generadas a partir de unas imágenes satelitales que cada puntito de esa imagen satelital tiene un dato de altura, ¿sí? Eso se consiguen sin costo alguno hoy día a partir del Instituto Geográfico Nacional. Y fíjense, yo no sé si con esta luz se distingue muy bien, lamentablemente, pero tengo acá unas curvas concéntricas, se van haciendo cada vez más chiquitas y aumentando en elevación. Eso significa que acá lo que tengo son unos médanos que están también acá, y acá tengo otros médanos que están también acá. Este es el sector que rodea aproximadamente a la torre de señales, y este es el sector que va por atrás del hospital. Ven, acá hay está la calle, esta curva que pasa por acá abajo. Ahora vamos a mostrar un poquito de eso. ¿Qué significa esto? Que a priori estos dos lugares, a pesar de que está construido el hospital y la torre de señales, no fue modificada la topografía con respecto a lo que había originalmente. O sea que era un buen signo para estimar que podíamos llegar a tener alguna parte de la barranca de la Punta Alta como remanente. Fíjense esto también. ¿Ven esta forma? Que es justamente donde se acumulan las curvas de nivel. Eso es la barranca. Y fíjense la forma que tiene la curva ahí. Después tal vez voy a volver para acá. Automáticamente, después de realizar este estudio, charlamos con nuestros colegas del Departamento de Geología, de la Cátedra de Hidrogeología. Ellos tienen unos aparatos que utilizan para prospectar agua subterránea, y que lo que se hace, el estudio que se realiza es una tomografía de resistividad eléctrica. ¿En qué consiste esto? Se pone un cablecito en el suelo y se le van hincando estacas cada tanta distancia, eso depende del grado de detalle y
el grado de penetración que se requiera, o sea, la profundidad de penetración que se requiera, y después se le inyecta corriente, al suelo, y cada material distinto que hay en subsuelo ofrece una respuesta diferente al aparato que está tomando la información. Entonces eso permite, sin necesidad de hacer un agujero ni nada por el estilo, poder hacer una inferencia de los materiales que puede haber en subsuelo. Entonces lo que hicimos fue una tirada de esta tomografía, que posteriormente los chicos hicieron el análisis, pero que verdaderamente no nos dio un resultado concluyente, o por lo menos no muy alentador. ¿Qué pasa? Fíjense que acá esta es justamente esta curva que yo les describía antes, ¿ven? Y la mayoría de, si ven acá el perfil que hicimos, tenemos una gran parte de este perfil está hecho de esta curva hacia, vendría a ser el suroeste, ¿sí? Y una pequeña parte está hacia el noreste, pero está en un sector que se lo ve bastante más modificado que otros que están por acá arriba, que están más agrestes. Entonces, esto que el análisis de esto determinó que por ahí el área que podía ser de interés para, si uno quería aventurar que podía ver algo de la barranca, era un sector que verdaderamente a nosotros no nos servía. Dijimos, no, esto no coincide con lo que estamos buscando, así que, digamos, lo vamos a descartar como resultado positivo, pero no obstante, igualmente nos sirvió para darnos cuenta en ese momento que estábamos buscando en un sector verdaderamente que estábamos fuera del área que debíamos. O sea, esto nos permitió por completo descartar acá todo esto, y ahí nos terminamos de desayunar que teníamos que mirar desde esta curva para arriba, ¿se entiende? Bien. Perdón. Bueno, esto les voy acá pusimos un videito esto es para hacerlo un poquito más divertido nomás. Está filmado con el dron del momento ahí cuando... ¿Cómo? Sí. Fíjense, acá me dice Tere, acá que les muestre el cable, ven, que va al tendido por ahí. Es el momento que estábamos haciendo la tomografía. Obviamente en el asfalto no hay ninguna estaca. Bien, dado que esos resultados no fueron concluyentes, decidimos trabajar con herramientas que teníamos a mano y que no nos salía nada, porque verdaderamente una de las herramientas la tenemos en el museo y bueno, después la otra nos la prestaron de la universidad. Lo que hicimos fueron hacer perforaciones con barreno de mano o con un Helix. Esta herramienta que ven acá, no sé si alguna vez alguien no la vio, es una herramienta que tiene en la punta tiene una cuchara helicoidal, entonces uno lo va girando haciendo fuerza contra el piso y se va hincando, entonces cuando vos lo levantás, en la cuchara viene material de lo que vos sacás de abajo, ¿bien? Entonces permite analizar lo que tiene en el subsuelo. Seleccionamos distintos puntos para hacer este tipo de perforaciones. Tenían que ser puntos bajos, ¿por qué? Porque yo tenía un alcance máximo, por ejemplo, de 3 metros. Si yo me subía acá, al médano, directamente todo lo que iba a sacar era toda arena. Entonces no me servía. Yo lo que necesitaba era ver algo de lo que había descrito Darwin o que había mencionado después Luigi en su perfilaje. Y bueno, la realidad es que en estos sitios, por ejemplo, P1 y P2, veníamos bastante bien, sacando un material que parecía que nos podía llegar a servir, pero casi a los 3 metros justamente de profundidad, que era lo máximo que nos daba la herramienta, nos encontramos con un pedazo de ladrillo, o sea que eso estaba totalmente ya antropizado, había sido removido, modificado, por lo tanto tuvimos que descartar lo que teníamos en este sector. Después nos fuimos ahí muy cerquita de la Gaceta Marinera y nos volvió a pasar lo mismo. Volvimos a hacer perforaciones y de vuelta descubrimos que había intervención antrópica, había que descartarlo. Y por último, fuimos acá, para asegurarnos, pedimos otro Helix a la Universidad del Sur. Acá. Pedimos otro Helix a la Universidad del Sur, un poquito más largo, tenía 1,50 m más,
y en ese zancón que está ahí cerquita de la torre de señales, ahí sí obtuvimos unos resultados mucho más alentadores, digamos. Lo que encontramos que coincidía, digamos, con descripción de Darwin fue esta arena, digamos, con rodaditos y con mucha cantidad de invertebrados marinos. ¿Sí? Esto, acá están, fíjense, algunos briozoos, algunos gastrópodos, bivalvos, algunos gusanos. ¿Sí? Todo esto ya había sido mencionado por Darwin y la verdad que fue muy alentador encontrar exactamente lo mismo. Pero bueno, evidentemente todavía nos faltaba terminar, o sea, confirmar un poquito más, porque estábamos ante esto, que bueno, también se podría ser removido y estar ahí en el lugar y no era concluyente tampoco. Así que decidimos que necesitábamos ir un poquito más allá. Lo que necesitábamos era tener mayor profundidad, un mayor alcance en cuanto a la profundidad, ¿sí? Poder llegar más profundo dentro de lo que era la topografía. Fíjense que también se les mostró Teresa antes. Este es el perfil topográfico hecho por Luigi, por sus ingenieros. Acá lo que tenemos es el médano exagerado en altura, esta escala vertical está exagerada. Y lo que hicimos fue decir, bueno, nosotros digamos, analizamos todo el sector bajo cercano a la ruta, etc. Bueno, lo que necesitamos es irnos más arriba, vamos a ir directamente sobre los médanos que hasta este momento no pudimos entrar bajo esto. Vamos a ir ahí. Seleccionamos un par de puntos sobre esos médanos y como ya conocíamos la topografía actual, podíamos determinar qué elevación tenía precisamente en esos puntos en este momento. ¿Sí? Entonces, nos fijamos y, por ejemplo, a nuestros puntos nos caía que estaban 13 metros sobre el nivel del mar. Entonces nos fuimos a la topografía de Luigi y teníamos 13 metros sobre el nivel del mar. Yo tengo una capa de tosca a 5 metros de profundidad. Eso significaba que al momento de nosotros hacer nuevas perforaciones de mayor profundidad, más o menos a los 5 metros tendríamos que dar con la capa de tosca. ¿Bien? Entonces, limitados por la cuestión económica, recurrimos a lo que podíamos llegar a costear y que fue un ensayo de penetración estándar. Esto, después tengo un par de videos para mostrarles, pero para que entiendan que no era la herramienta ideal para este tipo de muestreo que nosotros necesitábamos. En realidad esta máquina se utiliza para probar la resistividad del terreno y establecer si es posible o no, por ejemplo, construir un cimiento sobre el terreno, porque lo que hace es una punta golpea sobre un fierro y esa punta se va hincando en el material. Dependiendo de la cantidad de golpes que requiere para el hincado en el material de la punta, es la resistividad que tiene el terreno, digamos la resistencia que tiene para construir encima, ¿bien? Tiene la posibilidad igualmente de cambiarle esa punta por una cuchara y de esa forma sacar una muestra. Este es el video, ¿no? Vean esto. Fíjense, quiero que vean la velocidad con la que se va hincando la punta, ¿sí? Ahí el operario la pone en funcionamiento. ¿Ven qué rápido que baja? Eso porque está hincando en arena, es un material muy blando. Entonces imagínense que ese día estábamos todos expectantes, mirando cómo pasaba eso, porque nosotros lo que esperábamos era que si llegábamos a la capa de tosca para terminar de confirmar que teníamos ese material ahí, la secuencia de Darwin completa, la punta tenía que frenarse súbitamente y dejar de entrar en el material justamente porque estaba muy duro. Tenemos otro video. Acá lo que van a ver es justamente la aparición de una capa más resistente, y tómenlo como referencia.
¿Ven cómo le cuesta? Necesita mucha más cantidad de golpes para el mismo tramo de penetración. Exacto. Lo cierto es que yo siempre digo lo mismo, no nos consideramos muy capos ni mucho menos, pero en las dos perforaciones, los dos puntos que seleccionamos, a los 5 metros en un punto y a los 4 metros 50 en el otro, la punta se clavó ahí y no pudo penetrar ni 1 milímetro más, por lo cual nosotros estimamos que justamente, al menos en esos lugares en los que realizamos las dos perforaciones, hay un remanente de barranca aún. Fíjense que, ¿se acuerdan que habíamos marcado los dos círculos de médanos en los que decíamos que no estaba modificada la topografía? Estos dos puntos entran dentro de ese sector y estimamos también que la misma forma, fíjense, acá se ve bastante irregular por los médanos, sabemos que hay áreas que están intervenidas, eso seguro, pero estimamos que es muy probable que acá tengamos en este sector todavía remanente de la barranca. Bien, otro dato interesante que tenemos acá con esto, de las muestras que sacamos de acá, es que, por ejemplo, los invertebrados venían con cementación de carbonato de calcio, cementación calcárea, que eso es un rasgo que había ya mencionado Darwin cuando hizo la descripción de los sedimentos y de los invertebrados que encontraba acá en la región. Acá tienen algunas fotografías del pozo del Darwin 1, así lo llamamos, Darwin 1 y Darwin 2. ¿Cómo tenés? Perdón. Es una tosca. Ah, esto de acá, sí, tosquitas, sí. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que les mostré recién, este es el perfil que ya les mostró Tere antes, que hizo Darwin. A mí, en particular, me gusta más el dibujado a mano que el que editó después en el libro. Fíjense que tenemos suelo arenoso, grava con numerosos restos de conchillas y arcilla terrosa rojiza con tosca. Entonces nosotros, con este trabajo, lo que hicimos fue justamente identificar estas tres capas. Y estaban en secuencia, o sea, una bajo la otra, sin estar invertidas, ni nada por el estilo, por lo tanto, permite inferir que en esos sectores que seleccionamos, la barranca se encuentra todavía, al menos en parte, presente. Bien, ¿querés hablar vos, Tere? No, vos sí. Bueno, porque esto no concluye acá, estamos realizando algunos, como mencionó Tere antes, hemos pedido alguna especie de subsidio, un dinero que nos permita continuar, porque lo que sigue ahora es lo siguiente. Perforaciones profundas con extracción de muestras. Más allá, como yo les dije antes, las perforaciones que realizamos fueron con una herramienta que no era la ideal para realizar ese trabajo. Lo que necesitamos en realidad es obtener un cutting, o sea, que entre un aparato perforando en el material y me vaya devolviendo a mí toda la secuencia del material que yo voy sacando del subsuelo, ¿sí? Entonces a mí me queda un perfilito entero, ¿bien? Entonces yo de esa forma puedo decir, bueno, tengo 5 metros de arena, tengo 3 metros o 2 metros de conchilla y después tengo, no sé, 5 metros más de limo con tosca, etc. ¿Se entiende? Yo voy haciendo todo un perfilito, así. Necesitamos eso. Con las muestras que saquemos de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos vamos a meter al laboratorio con el microscopio a estudiar tanto el material que sea mineral como todo lo que sea biológico, ¿sí? Vertebrados, si encontramos algún resto roto de vertebrado, lo que sea, pero un estudio en laboratorio.
Y posteriormente a eso, bueno, como les decía, elaboración de perfiles, y después, una vez que yo tenga definido ya la secuencia en vertical, yo ahí sí puedo volver a utilizar la metodología que usamos al principio, la tomografía esa de resistividad eléctrica que les mencioné. ¿Por qué? Porque imaginen que si yo tengo un punto en el que conozco perfectamente cómo es en profundidad y yo hago esas tomografías en distintas direcciones, puedo extrapolar esos datos que yo tengo en profundidad y llevarlo todo a un blog en 3D, ¿me entienden? Entonces de esa forma, verdaderamente, sin necesidad de pasar por una topadora y destapar todo, podríamos ver y describir la forma que tiene el subsuelo, la barranca de la Punta Alta, ¿sí? El accidente geográfico que le da nombre a nuestra localidad. ¿Algo más, Tere, querés agregar? No, yo era para, dentro del proyecto para hacer todo esto, es donde incluimos la gente del museo, del archivo, del archivo de la base y gente de la Universidad del Sur. También en los estudios estos pedimos dinero para tener un microscopio petrográfico, que es todo material que no tenemos nosotros, es equipamiento para poder hacer los estudios, y era importante incluir para este pedido que hicimos alguien que lo documentara como desde el punto de vista de filmaciones y fotografías. Y para esto, justamente el que nos dijo presenten un pedido a tal lugar fue un fotógrafo brasileño que estuvo en la zona y que nos empezó a dar información de lugares donde podemos pedir un subsidio para hacer esto. Entonces a él también lo incluimos en el proyecto, ¿no? Y bueno, eso ahí concluiría la parte, digamos, del estudio geológico, lograr esto. Después hay que ya dejar en manos de la Armada qué se va a hacer con eso para que pueda servir. Y quisiera agregar algo que siempre hablamos con Luciano, cuando Tere les mencionó las fechas. Digamos, nuestras autoridades están al tanto de todo esto ya, pero cuando Tere mencionó las fechas, Darwin llegó en 1832. Falta muy poquito tiempo para que se cumplan 200 años. Recibimos visitas todos los años de todos los países del mundo buscando los sitios en los que estuvo Darwin, ¿sí? Porque hay un turismo científico en auge y en crecimiento en todo el mundo, ¿sí? Entonces, sobre todo los emprendedores privados también, tenemos que tratar de concientizarlos de que hay una enorme posibilidad con esto para el desarrollo de la localidad. Esto también es, esto que estamos haciendo también es pensando en eso, ¿sí? Es por el desarrollo económico y promover Punta Alta dentro de uno de los lugares a ser visitados como turismo científico. Así que me gustaría que también se lo transmitan a quien por ahí le pueda llegar a interesar y que no pudo venir hoy, porque creemos que es de vital importancia eso. Quisiera agradecer también, por supuesto, a la gente de la base naval. Siempre las autoridades de la base naval estuvieron siempre muy bien dispuestas para los trabajos que tuvimos que realizar, y obviamente al equipo ejecutivo que nos acompaña todo el tiempo. Y bueno, por supuesto a todos los que se tomaron un ratito para venir a ver esta charla. Espero que les haya interesado, que no haya sido muy plomo, y bueno, nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Sí, ahora, justamente, bueno, agradecemos tanto Maxi Rueda, que es el director del Museo de Ciencias Naturales Carlos Darwin, a Teresa Manera, que es nuestra directora científica del Museo Carlos Darwin. Y bueno, como recién lo agregaban, este es un trabajo de mucho tiempo, muchos años, y que se hace en conjunto. Siempre se trabajó entre jefatura de base, que agradecemos al jefe de base también que esté presente, porque justamente marca la importancia y la relevancia del proyecto, y en conjunto con el municipio de Coronel Rosales. También agradecemos al intendente municipal, que justamente, digamos, le da el marco y le da la relevancia que tiene el proyecto para nuestra ciudad, para nuestro partido. Como bien lo decía Maxi y Teresa, esto
nosotros estamos trabajando en un proyecto a mediano plazo, a 10 años cuando comenzamos, pensando en el 2032, que justamente es el bicentenario de la llegada y del viaje. Va a haber eventos en todo el mundo, no solamente acá, y nosotros lo que pretendemos justamente es estar preparados para el 2032 en la mejor situación como para poder justamente ser parte de todos esos eventos a nivel mundial. Por eso, vuelvo a recalcar, es un trabajo en conjunto entre la Jefatura de Base, entre la Armada Argentina y el municipio de Coronel Rosales, que hace posible que esto se lleve a cabo, si bien con muy bajo perfil, pero sin pausa. Y en muy poco tiempo creemos que vamos a tener los resultados ya definitivos, que posiblemente con el hallazgo ya y la visualización de dónde y en qué sector y cómo está la barranca de Darwin, la barranca Punta Alta. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Queda el micrófono abierto para hacer consultas, si quieren preguntar, si quieren aprovechar tanto a Maxi como a Teresa, queda el micrófono a disposición. ¿Alguien? Nadie levanta la mano. Luciano, ¿en qué año las tierras de la Roca pasó a la Armada? La tierra de la Roca pasó a la Armada en la época de Perón. Sí, ese sector, digamos, lo que es la zona de batería, estábamos hablando que para la década del 40 eran unas 4.000 hectáreas, y a partir de la década del 40 se aumentó a 24.000 hectáreas. Fueron 20.000 hectáreas más que se prosperaron, que eran la zona tambera justamente de la zona, ¿no? Sí. Bueno, lo puedo decir sin micrófono. Por suerte, porque si no habría desarrollos inmobiliarios. Así que gracias a la Armada que nos protege el patrimonio. Por suerte que está dentro de esos sitios. Ese lugar está... Hoy es una reserva, justamente una reserva natural para la defensa, es la reserva batería Charles Darwin, y justamente se encuentra todo ese sector, protegido, y que nos da la garantía, que son justamente los dos sitios. Nosotros hoy nos abocamos a lo que era la Punta Alta, y dentro del partido de Coronel Rosales tenemos lo que es la Punta Alta y lo que es el sitio geográfico Monte Hermoso como los dos lugares más importantes donde Darwin estuvo y realizó grandes hallazgos. Pero bueno, en lo del trabajo de hoy nos abocamos específicamente a lo que era la Punta Alta, que se encuentra justamente en la base naval Puerto Belgrano. Sí, Carlos, quería, me parece. Aprovechando que está Maxi y Teresa, con Teresa hace muchos años fuimos a hacer una nota al bisnieto de Darwin, a Pehuenco. ¿Te acordás? Fuimos juntos a la Farola. Quería saber si de alguna manera Pehuenco podría estar vinculado con Carlos Darwin, o al menos si tiene de alguna manera alguna vinculación, la costa, etcétera, etcétera. Lo más cerca desde el punto de vista de la información, porque nosotros siempre hablamos de documentación. Es las rocas, lo más cerca. Después pasó por enfrente. Lo que pasa es que también ahí encontró fósiles también, y recogió plantas. Nosotros, como el famoso Neospartum, ¿no?, que es el palito ese que nace en Pehuenco, bueno, está vinculado por el paisaje, y desde el punto de vista de la cabeza de Darwin, el bisnieto cuando estuvo quedó fascinado con las huellas, y cuando hizo un libro no ese que yo le mostré, sino un libro sobre lo que había visto Darwin, pone las fotos de las huellas y dice: si Charles las hubiera visto se hubiera vuelto loco. Bueno, es lo máximo. Y también hay que tener en cuenta que justamente la vinculación que van a tener los dos sitios es la megafauna, y justamente lo que tanto en las huellas como Farola, el vínculo que comparten con Pehuenco justamente es la megafauna, que va a ser lo que justamente se destaca, ¿no? Sí, de todas maneras, toda la costa desde Farola hasta el balneario Monte Hermoso,
los Ramos Hermosos es una serie de afloramientos, de lugares que hacen toda una historia de la vida desde 5 millones de años hasta la actualidad, a través de lo que se encuentra a lo largo de eso, a lo largo. Así que también tiene un gran valor, pero bueno, ya nos estamos yendo de este tema. Sí, ¿alguien más? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, yo quería consultar el diámetro de estudio que hicieron para hacer esos estudios sobre el suelo, más o menos, que son 100 metros, 200 metros. El área, exacto, el área. El área que decís, en general todo el sector, digamos, ¿cuánto hicimos? Claro, ahí había una foto que se marcaba un círculo rojo. Sí. Y la verdad que no sé en distancias por ahí si es algo... No, es una distancia reducida, digamos, serán, sí, 300 por 200, 200 por 200, no mucho más que eso, porque es el sector circundante de la torre de señales nomás. Es muy pequeño el espacio, es muy reducido, digamos. Y aparte, nos teníamos que abocar pura y exclusivamente al área que teníamos detalle en el mapa topográfico. Si nos vamos ya de ahí, ya perdemos, digamos, perdemos la referencia y no sabemos si estamos trabajando verdaderamente sobre el terreno correcto o no. Claro, también, obviamente, eso que me aclara Tere también es algo interesante, que antes de hacer cualquier tipo de actividad de perforaciones, fue necesario hacer un análisis de dónde había cables, dónde había cañerías, etcétera, digamos, porque todo es un gran enrejado que por ahí nos podíamos mandar una macana. Entonces, estábamos muy restringidos por esas cuestiones en el espacio. Sí, el área se fue restringiendo también teniendo en cuenta las interferencias que podíamos encontrar en ese sector. El sector que estamos trabajando justamente es un sector que no interfiere con ninguna instalación ni con ninguna edificación, justamente para no poner, digamos, generar ninguna interferencia en el trabajo diario de lo que es la base naval Puerto Belgrano. Y nosotros también, no es tampoco un capricho, sino que justamente toda la información concluía en ese sector. Digamos, toda la información previa que contó Teresa, toda la parte documental, de planos y mapas y todo, nos marcaba, coincidía con ese lugar que justamente no hay nada, no interfiere con nada. De hecho, hay un rincón hermoso con vegetación nativa. Es decir, que hasta eso se nota que no ha sido demasiado modificado, porque tenemos plantas muy lindas nativas. Igualmente, ¿dónde estás? No te veo. Quiero agradecerte porque me hiciste despertar en la cuestión de que no recuerdo si esa foto tiene escala, así que para la próxima le vamos a agregar la escala. Gracias por eso. ¿Alguien más? Una pregunta. ¿El agua desurgente es natural de la zona, de la base naval de hoy? ¿Ya en esa época habría agua desurgente? ¿O se hizo después? No, la perforación. El agua estaba siempre, pero después. Gracias por la pregunta. Sí, a ver, los sistemas acuíferos, digamos, en la región tenés uno que se encuentra en los médanos, digamos que ese es el más superficial, es el que puede aflorar naturalmente en algunos bajos, digamos, justamente entre los médanos, pero el que usted hace referencia, digamos, no, son sistemas de aguas subterráneas, pero muy profundas, están a mucha profundidad con respecto a las perforaciones que hacemos nosotros, y no, esos pozos se hicieron después, cuando se construyó la base naval y años posteriores, digamos, ¿no? Pero en ese momento no, esos pozos estaban sellados por sus correspondientes capas sedimentarias en profundidad, digamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahora que estamos los micrófonos. No tenemos nada corriendo. Sí, ¿cómo no? Por acá. Gracias, Luciano.
¿Qué tal? Gracias. Bueno, yo quería hacer hincapié en esto de la importancia de trabajar en equipo. En algún momento, ahora el 8 de septiembre, que fue el cicloturismo, que ustedes se habrán enterado, trabajamos en equipo con Eduardo, con Rodrigo, y bueno, vinieron muchísimas personas de muchos lugares de la provincia. Entonces, esto fue más allá de decir, vean el mar, porque no están acostumbrados a estar tan cerca como nosotros, vean los buques. Cuando estábamos en la punta alta, se dialogó sobre esto, sobre la presencia de Darwin. Entonces, esta gente, que había también profesores y había docentes de primaria, luego me decían, mira, se comentó en las aulas esto, que tuvimos la gran suerte, porque es la gran alegría de poder estar en la punta alta y de poder estar donde estuvo nada más y nada menos que Darwin. Entonces, qué importante esto, dos cosas, de trabajar en equipo y por otro lado de informar, de comunicar. Tenemos algo realmente, como decías vos, Teresa, al principio, magnífico, nuestra punta alta y esta visita de Darwin. Gracias. Sí, correcto. Por eso, como mencionábamos al final, digamos, el recurso que tenemos acá, no solo lo natural, sino lo que nos ha dejado lo histórico, que está relacionado con la biología, etcétera, digamos, es invaluable y es muy, muy explotable, digamos. Así que para eso también le quedamos la charla, insisto. Gracias. Bueno, termino diciendo que sí, tenemos que darnos cuenta que tenemos un tesoro que no lo estamos valorando al nivel de lo que merece. Imagínense que en Tandil se les cayó la piedra y siguen haciendo la piedra movediza. Bueno, era esto nada más. Ahí está Manuel. Sí. No, simplemente, sin micrófono. Soy un hincha fanático de Carlos Darwin o Charles Darwin y simplemente pienso que no se lo está explotando como corresponde en Coronel Rosales. Teniendo en cuenta, por ejemplo, algunas señales que hubo alguna ordenanza que decía que se pedía que se bautice con el nombre Charles Darwin a la ruta 113-02, que se seguiría llamando 113-02, que se lo nombre con el nombre de Carlos Darwin para poner algún cartel y demás. Y esa ordenanza fue pasada a archivo porque dijeron que Darwin no tenía nada que ver con todo eso. Pero bueno, por eso digo que sería interesante que se lo vaya explotando, entre comillas, sanamente en Coronel Rosales para tener un motivo más de orgullo como rosaleño, ¿no? Nada más. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie? ¿Acá? ¿Qué tal? No me gustaría ser redundante con el tema que acaban de mencionar las dos últimas personas, pero por ahí me pareció muy interesante lo que dijo con respecto a esto, que se necesitaba mucho más difusión para que haya más apoyo de la comunidad y demás. Yo estoy estudiando el profesorado de historia y también estoy en educación inicial, y por ahí digo, realmente la charla de hoy, que fue muy informativa, me hizo entender un poquito de la historia de Punta Alta, de la historia de la geología y demás. Y digo, estaría bueno que también se empiece a expandir a otros lugares donde se pueda distribuir esta información para que la gente conozca más y para que se pueda capitalizar esa historia que nosotros tenemos acá. Creo yo, opino, como estudiante del instituto, que se deberían buscar formas también para que los profesores, los futuros docentes, también busquen difundir esta información de manera mucho más didáctica, de manera mucho más atrapante en lo que es la localidad y también muchísimo más allá, porque a mi entender, por lo que veo, que ya conocía un poco, es cultura para exportar, porque realmente es muy, muy importante. Me pongo a pensar, no lo quiero tampoco extender mucho, pero en historia, por ejemplo, está la llamada novela histórica. Entonces, de alguna manera, con historias se puede atrapar a la gente para llevarlo a contar lo que nosotros queremos contar relacionado con la historia. En mi caso, yo tengo un canal de YouTube y sería fenomenal quizás hacer cosas que
por ahí podrían ser vistas como que pierden su carácter tan científico, pero podrían ser mucho más atrapantes para llevarlos a estos lugares y que conozcan un poco más de la ciudad. Sí, por supuesto, yo creo que lo que hay que difundir a nivel de los nuevos medios de comunicación. Nosotros hemos hecho mucha difusión durante años, desde museo, archivo, incluso en el archivo vos entras y podés bajar publicaciones. Ay, mirá, hicimos un libro, en realidad eran 2 libros, uno para niños con cuentos que se llama La huella de los gigantes, y el otro es La herencia de Darwin en la paleontología regional, que se hizo desde un proyecto de extensión de la universidad, que lo hicimos con la universidad, cuando yo trabajaba allá, con el museo y el archivo, y le dimos clases a docentes de primaria y secundaria. Se difundió ese material, incluso los libritos esos que se los agotaron, que lo financiaba el proyecto este de la universidad, que después hicimos más con nuestro dinero y lo vendíamos en el museo, también se los agotaron. Es decir, que hemos hecho difusión, pero yo creo que hay que enfocar en esos medios para la gente nueva. Sí, a lo que se refería Teresa, bueno, hay que tener en cuenta que son proyectos a largo plazo, donde se trabaja justamente con el sentido de pertenencia y que, bueno, obviamente muchas veces nos tienen que tener paciencia, que no salimos con la información si no todo está investigado y testeado en su debido momento. Todo lo que se ha publicado es porque ya llegó un proceso previo para poder ser herramienta de difusión o una herramienta pedagógica. Por ejemplo, se ha llevado a cabo, lo que decía Teresa, cursos de capacitación de un docente reconocido por la provincia de Buenos Aires, con puntaje y todo, donde más de 200 docentes de Coronel Rosales lo realizaron, de los diferentes niveles, en diferentes etapas y acompañado de material didáctico. Ese material que se confeccionó por medio de un proyecto de extensión de la Universidad del Sur era el que el docente se llevaba. Hoy en día, el papelito que repartimos hoy en la entrada con el código QR es ese trabajo, digamos, ahora en formato digital, porque obviamente se agotó la tirada en papel, pero bueno, como eso hay un montón de material que se va año a año sumando a medida que lo vamos elaborando y lo vamos trabajando. El diario, que es el 22 de septiembre, el especial del 22 de septiembre, también es un material pensado para las escuelas, lo hemos trabajado siempre en conjunto con Jefatura Distrital, donde ese material, el docente retira el material, la cantidad de ejemplares por alumno, para la idea que lo lleve, que el alumno se lo pueda trabajar en el aula y a su vez llevarlo a su casa y compartirlo con el resto de la familia, siendo un agente multiplicador. Lo que pasa es que, bueno, es un trabajito que todo va sumando paso a paso, y la idea siempre fue, que por eso digo por ahí, muchas veces nos tienen que tener paciencia, que cada cosa que se hace es cuando ya tomó la madurez suficiente en lo que compete a la parte científica y que nos dé el aval. Este es un recurso, como bien lo decía tanto Maxi y Teresa, muy importante a futuro. Ahora, si nosotros no lo trabajamos en la medida que corresponde y en los tiempos de maduración que corresponde, podemos agotar justamente ese recurso antes de tiempo. Entonces, la idea es ir paso a paso y ir generando. No solamente contenido, material, herramientas, sumar. Hoy hay, te digo, más de 200 docentes en el Partido de Coronel Rosales que recibieron una capacitación específica por Teresa y parte de la Universidad del Sur y los equipos de trabajo nuestros también. Pero bueno, obviamente eso no alcanza porque va a haber una nueva camada de docentes, y hay que seguir alimentando esa rueda constantemente. Y después, un detalle también es justamente ir afirmando esos conceptos. Hoy acá estábamos hablando, muchas veces hay generalidades, pero justamente por cuestiones de falta de información. Entonces, esa información es la que tratamos de hacer llegar. Como recién hablábamos hoy, creo que surgió varias veces, la vinculación de Darwin con Pehuencono. En Pehuencono estuvo Darwin, estuvo en la Barranca Monte Hermoso. Bueno, entonces esa información es la que tenemos que hacernos carne, la que tenemos que hacernos propio, para poder el día de mañana, cuando esto sea un recurso realmente valioso y de turismo científico para la ciudad y para la región, poder transmitir esa información correctamente, sin
sin desmerecer justamente ese producto cultural tan rico que vamos a tener a futuro. Así que bueno, muchas veces disculpen que nos salimos con toda la información en el momento, pero bueno, es que requiere su tiempo y no queremos, hablando en criollo, no queremos quemarla antes del tiempo, no queremos cometer un error, dar un paso en falso, dar una información que no corresponde. A medida que se va afianzando esa información, la vamos compartiendo. Hoy este trabajo, que se digo, llevó muchos años, puede parecer que apenas es una ventanita abierta, es un paso muy grande en todo este proyecto y que en muy poco tiempo se puede acelerar rápidamente. Sí. Agregar algo nomás, como decía Luciano, siempre se trabaja todo el área, digamos, del Departamento de Patrimonio Histórico dentro de la Dirección de Cultura, se trabaja con la Jefatura Distrital y tenemos la suerte, la fortuna de que muchísimos docentes incluyen la visita al museo dentro del programa, digamos. Si yo te muestro el itinerario que tengo para el mes de octubre, digamos, tengo 1 o 2 visitas al museo por día, más o menos, de todos los niveles, inicial, primario, secundario, tenemos terciario, universitario, te vienen profesorados de otras partes de la provincia, de otras provincias, y a todas y cada una de esas personas que vienen en los distintos niveles en los que estamos trabajando, de alguna forma u otra les comunicamos Darwin y Punta Alta. A los de secundario que me tocan la mayoría de las veces a mí, te aseguro que les remartillo la cabeza. Así que cuando termines la carrera, digamos, y querés traerlos nomás, que yo les voy a dar, vas a ver. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno. ¿Hay más? Bueno, no. Un aplauso para el equipo.